Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Asael. Mi nombre es Belén. Mi nombre es Yair. Y esto es Proyecto SS. Sean todos bienvenidos a un episodio más. Yair, Belén, ¿cómo están? ¿Todos bien? Perfecto. ¿Usted cómo está, Alondra? Perfecto. Más embarazada, trabajando. Más embarazada más que ayer. Bueno chicos, pues un gusto que estén todos aquí, que estén mirando el video. Y pues empezamos. Hoy toca tema. Y espero que el video de la semana pasada les haya gustado. Fue un gustazo tener a Don Rafa. la verdad. A Un don Rafa tema. A tu banda. Malvanda. Un tema que sí deja pensando. Y debido, de hecho, De que nos quedamos pensando. nos quedamos pensando. Es como si. Piensa. Ay, sí. De hecho, Porque sí pensamos. en esta imagen que me queda así, voy a poner el meme del ¿cómo se llama? Del que está así como que procesando la computadora. Agarrado señal. Ajá, agárrate. Se mata. Bueno, debido a lo que empezamos a escuchar y platicó don Rafa, me llevó a recordar una época en mi vida más oscura que mi color. Así de denso. Así de denso. Es en la mayor hora de la noche. Donde está oscuro. Más que mi a una época en la que no había reconocido la cruz, ¿no? Para los que no sepan de qué estamos hablando, tienen que ver el capítulo. Y me llevó a recordar que yo no sabía en ese punto, o sea, fue la cruz quien me dijo quién soy, ¿no? Aterrizando un poquito y ya agarrándonos profundo, que es una de las preguntas que en la vida, en la sociedad, cientos de filósofos han intentado responder esa pregunta: ¿quiénes somos? De hecho, se dice que la ciencia está respondiendo también, o queriendo responder esa pregunta, diciendo ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Entiendes? Entonces, Yo sí sé de dónde vine, de dónde salí. Sí, ya sabemos, Jair. Cuando Pero mamá eso deja- sí, yo fui cesárea. Yo fui cesárea. No salí por donde todos salieron. Sí, Ay, Dios mío. Digo, no tengo ningún problema, ¿no? Pero tengo que aclarar que fui cesárea. a lo que voy es que Porque vine gordo. así Y de lado. que No, fue culpa. No pude salir, chaval, no me acomodé. Ingratis. Flojo, A tu madre. flojo. Cuidado, no te vayas a esperar. No debe ser que sea eso en Peso genes. 6. Sí, es lo que dice, no está acomodado el bebé. Y dice, no, pues igual está que. acomodado. No, igual que Yair. No vaciles. En serio. No, Por el relajo. Pero no importa, flojo, vamos. al último momento. Yo decía, es como yo. Te acomodes. Bueno, el caso es que se mató. Yo poniéndome profundo y Ya con sus colas. no, pasa que a lo mejor ustedes algunos me van a comprender o van a recordar ese momento en el que estás. En mi caso fue como en la adolescencia. Es que normalmente en esa etapa esa es la época que donde te está marca todo. O sea, es que de adolescentes somos terribles, man. no solo todos, o sea, todo mundo, o sea, típico, es que es adolescente. O sea, no. Es que también, bueno, tiene que ver el proceso Sí, hormonal o que sea, estamos dicen pasando. que el hombre que eres ahora es, o sea, todo fue derivado de tu adolescencia, de donde ahí surge, de ahí forjas tu carácter, Formaste. moldeas tu forma de ser, así como estás, así, pues, Sí, ya más grande es más complicado ir cambiando hábitos sí, y sí, agarrarla, definitivamente. o sea, sí. pero bueno, no me han dejado contar mi anécdota. Ah, sí, cierto. Sí. Bueno, interrumpiendo, ¿no? Ya. Pues yo en la casa, pues no tenía claro bien quién era. Yo me sentía que no valía. Por eso, porque a veces son cositas que te desvalidan, ¿no? Te desvalorizan, perdón. Que sentimentalmente hablando, estamos hablando simplemente de los sentimientos y de la forma de pensar de uno a veces, pero llegué a pensar de que no valía, de que no me querían, que no que porque pues no tenía dinero, no venimos de una familia social, socialmente bien posicionada o con mucha economía, siempre habían carencias, nunca fui muy bueno en la escuela, nunca fui... Nada, de hecho, ¿eh? Sí, bueno. No, pues sí, ni en deportes, que digamos... Te digo que... Pero hola. Papi. Campeón internacional de la Champions League. Entonces llegó un punto en el que ya me empezó a pesar más de lo normal. Y recuerdo
bueno, fueron varias veces, pero una ocasión, o sea, en una época que muy constantemente tuve ese tipo de pensamientos, en el que, gracias a Dios, no llegué a querer atentar contra mi propia vida, como No, porque muchas... esos pensamientos suelen llevarte a querer, pues, quitarte Claro. la vida o... Claro, y eso ya es muy delicado porque yo sé que hay gente que sí padece de esto más, ¿no? Y quizás Dios no me permitió y me cuidó de relacionarme con gente que quizás me hubiese alentado o al menos teníamos a papá y a mamá. Es que eso fue como, pues ya, o sea, ya estabas dentro de la cobertura de Dios. Claro, O sea, él, pues obviamente él hace y deshace, ¿no? Entonces él te cuidó y te protegió de todas esas cuestiones porque pues igual es algo que tuviste ventaja, ¿no? Porque no te involucraste, no te manchaste tanto de este chavo en... puede ser, pero aún así llegaron ciertos dardos del enemigo, por así Ah, sí, decirlo, claro, de pensamientos. siempre van a haber. Fíjate que voy a abrir un poquito mi corazón, quizás esto no saben ni papá ni mamá, bro. Belén sí lo sabe, ¿no? Pero sí hay algo que me llegaba muy constantemente. O sea, a mí me daban ganas de que me pasaran algo. O sea, sí, de que me pasara algún accidente, de que llegué a pensar de verdad, o sea, fantaseaba con el hecho de que quizás sería bueno que me atropellen. Digo, no que me maten, pero, pero fíjate cómo el diablo trabaja, ¿no? O sea, yo decía, estaría bonito, hasta eso decía, estaría bonito que me pasara algo, que me llevara al hospital para ver si les importo, Sí les importa. si me quieren mis papás. No, incluso tú, ¿no? Decía, a ver si Yair si a Yair ¿cómo se llama? Le preocupa, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque yo no tenía en claro si valía algo y si a alguien le importaba. O sea, buscaba la aceptación, ¿no? Buscaba Aceptación. identidad. Identidad, ¿Entiendes? o sea, darle Entonces, la mano. quisiera hablar hoy y que expongamos nuestras formas de pensar de cómo es que la sociedad, tus amigos, la iglesia también, influyen mucho y te dicen, entre comillas, quién eres. Sí, es una ¿no? pregunta... Es que sabes que todo el mundo tiene esa pregunta, todo el mundo, y muchas cosas, hablando sociedad, hablando grupo religioso, grupo de amigos, grupo lo que sea, intenta responder por ti esa pregunta. Y creo que el error fundamental es que vamos a preguntar o buscamos una respuesta de quien no la tiene. O sea, Al menos la tiene. Claro, ¿no? claro, te acercas a un amigo que está peor que tú, que creo que ni sabe quién es, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Y quién? Eres mi cuate, güey. Ah, bueno, o aceptas el que alguien te diga, por ejemplo, no sé, el más popular de tu escuela, te dices que tú eres un bueno para nada, eres el ñoño, eres el esto. Sí. Y como habíamos hablado en alguna ocasión, decimos que las mentiras que te crees son las peligrosas, porque entonces empiezas a creer, soy Sí. el ñoño, soy el gordo, soy el flaco, soy el pobre, soy el negro, soy el... Sí, lamentablemente la sociedad está muy, muy contaminada en ese aspecto, ¿no? O sea, ya no hay ni el respeto, ¿no? O sea, a todo eso es muy denigrante. O sea, no te vayas lejos, o sea, ya sé que acaba de pasar el problema con los negros, ¿no? No tengo nada con los titos, pero, o sea, ¿ves cómo se alteró la gente cuando... Cabe aclarar que lo que quiere decir Jair son las personas afroamericanas. No, ya habla de ti. Es que No. sí, bueno, ¿qué importa? No, pero, o sea, sí hablamos, ¿no? Se entiende, sí, sí. Sí, estaba... Que la no lo gente- dice de manera despectiva, sino como... Sí, saben que soy buen corazón, ¿no? Así hablo. Pero la gente discrimina mucho, que si eres pobre, que si eres chaparro, que si estás gordo. ¿A ti te pasó? Que si estás feo. Sí. Sí, por ser chaparrita, sí. Sí, no, o Te sea, etiquetan. te etiquetan. Pero el problema es que como no sabes quién eres, te crees lo que dicen que tú eres. Y Exactamente. es chistoso, ¿no? Porque en la sociedad, o sea, si no tienes una carrera, si no logras algo, no eres nadie. Eso. Y muchas esto- de las veces, equivocadamente, con tal de encajar, buscas tener un título, tener, Ser no sé, alguien saber en la vida, idiomas, ¿no? ser alguien. Digo, y al final de cuentas lo logras, pero eso no define quién eres, porque de una u otra forma podrás tener todo y te sientes vacío. Es Porque correcto. eso no define lo que eres. No, de hecho, esa lo que acabas de decir, lo he escuchado infinidad de veces para ser alguien. O sea, Y voy a lo hemos terminar... visto, o sea, cuánta gente famosa
que tú dices, tienen todo el dinero del mundo, toda la fama del mundo, y se terminan suicidando. Porque Sí. muy allá en su soledad, en sus momentos, pues sí, me imagino, solos. íntimos, no, No de saben nada les quién es. sirve, de nada les sirve. ¿Por qué? Por Y una qué plata. denso, ¿no? O sea, pensar en esa situación en la que te lleva a la soledad, la depresión, el de no saber. Es Y que bueno, grave. quizás digo, no sé tú, Yair, si lo sufriste, pero yo que te puedo decir que quizás lo sufrí de un poquito levesón, porque sé que la depresión es un hueco que a veces la gente está y que necesita no solo ayuda emocional, sino incluso médica a veces. A veces. O sea, porque llega un punto en el que el hueco es tan grande que sí necesitas ayuda médica y de profesionales, que no está nada mal, ¿entiendes? Sí, o sea, Dios hizo a los doctores. ¿verdad? Exacto, no está nada mal, nosotros Hizo no la creemos ciencia. que son cosas inexistentes. Ay, no manches, escuché, cuando estuvo de moda, bueno, no, fue tendencia, creo que cuando el inicio de la pandemia, no sé qué chamacas en un podcast empezaron a hablar de la depresión y del suicidio y dijeron, a lo mejor ustedes se acordarán de eso, dijo una de ellas, es que las personas que se suicidan solo quieren llamar la atención. No manches tú, sí, una cosa la empezaron a criticar, pero el caso es de que ¿No era Bárbara Regil? no sé, creo que era su hija, no sé, tú, ¿ves? No, pero pasó, ¿no? Y realmente es que no tienen ni idea quizás las personas de que hay personas que quizás no han padecido lo que es la depresión, claro. no tienen sea, No, de no eso. saben, o sea, Exacto. y bueno, para no sacar tanto del tema, Belén estaba comentando a la gente que tiene, o sea, porque creemos que el tener te hace a alguien, y Ujú. es erróneo, eso está mal, o sea, no te va a cambiar, o sea, el tener dinero no te va a cambiar, nos vamos con el dinero, ¿no? O el tener belleza, o el ser guapo, o el ser alto, o sea, no te va a hacer, eso no te dice quién eres. Pero, ¿cuál es el problema? Que la sociedad intenta decirte que sí, o sea, te intenta definir si eres o no eres. Ujú. Explico, o sea, ¿por qué entonces si no fuese así, por qué los hombres siempre buscan tener un cuerpo estéticamente musculoso, voluptuoso, o viceversa, las mujeres también se empiezan a arreglar? Digo que no está nada de malo hacerlo, pero cuando lo dejas de hacer por simple gusto, o por simple salud, o por simple agrado personal, y es para agradar a alguien más, para que la sociedad te diga, es que tú eres guapo, es que tú eres bella, entonces ya tienes un problema de identidad, porque dependes de alguien. Creo que en esto lo define si tienes o no problema de identidad. Si necesitas a alguien que te diga lo que eres, entonces sí tienes el problema. Claro. Porque alguien segura de sí mismo sabe quién es, qué vale, o sea, y cuál es, quizás no sabes el propósito, ¿no? Porque eso igual sería bueno hablar luego de los propósitos de la vida, ¿no? Ujú. Pero evidentemente el Señor nos hizo con un propósito y sabes que vales algo. Si el Señor te hizo por algo, vales algo. Y es lo que me gustaría luego, o sea, terminar con esto y aterrizar en que ¿quién nos da un valor? El que nos creó. ¿Entiendes? O sea, Sí, evidentemente, lo habíamos comentado anteriormente de, pues, o sea, tú no vales lo que la sociedad te dicta, definitivamente. o sea, habíamos puesto un ejemplo, de hecho, capítulos anteriores en el que, o sea, si tú trabajas en el Oxxo, de cajero, o sea, eso no va a determinar tu valor, Claro. o sea, que ganes, ¿cuánto? 200 pesos el día. O sea, no va a determinar. Y realmente, eso es algo que, pues obviamente, creo que es una raíz que está bien larga Ujú. en la sociedad, el hecho de discriminar a la gente que no tiene, ¿no? O sea, hay mucha gente que tiene que igual no es así, ¿no? O sea, no toda la gente que tiene cae en eso. O sea, Fíjate que qué curioso que lo mencionas, porque yo era al contrario. O sea, yo soy el único que ¿cómo se llama? es que tú eres el único con Descarriado. defectos. Sí, no digo que soy el único que se ventila sus verdades, Pues que a mí no me pasó eso, yo no. ¿no? O sea, sí tuve problemas porque era gordo, ¿no? Pero gordito, ¿no? Pero guapo, o sea, sí Bueno, No, pero casi no. pero o no, sea, a mí me pasó lo contrario, hablando del tener, yo discriminaba a la gente que tenía.
pero no porque yo no tenía, o sea, no era envidia, siendo bien sinceros, no era envidia, ¿entiendes? Sino su actitud que siempre traía. esa Arrogante. gente. Ajá, para mí el tener Es que sí. era sinónimo, que también está mal, porque creo que es un tipo de racismo. Ah, sí, claro, ¿No? no puedes discriminar, dice Jesús, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, aunque tenga, no dice si tiene dinero lo voy a amar, si no tiene no lo voy a Pero ¿sabes qué? Me gustaría contar así como para entrar una ocasión en la que sí fue Dios quien me enseñó lo contrario, porque yo había una persona que, vamos a contarlo así, había un chavo que su familia tiene, pues ajá, este chavo, ¿no? este chavo, Ah, ¿decimos el nombre o no decimos el nombre? pues, o sea, puedes decir que empieza con D y termina con David, Ah, no pasa nada. Vale, va a entender. Ay, no, pero sí. Pero bueno, a este chavo, vamos a llamarlo David, Así se llamaba. cállate. Contigo no se puede ir. Bueno, No tiene nada de malo. bueno, no tiene nada de malo. sí, Bueno, sí. no dijo apellido. Pero bueno, Ajá. empecé a llevar con él y bueno, tú lo conoces. Su familia sí tiene, pues tiene, ¿no? Siendo bien sincero, no sé de qué ni de qué se dedican sus papás, Ah, yo sí. pero, vaya, déjalo. Ya sé. Yo me empecé a llevar con él, me empezó a caer bien. Para entonces yo era bien racista con la gente de dinero, ¿entiendes? O sea, yo ni me llevaba con ellos, ni intentaba llevarme, porque tengo que admitir que en la secundaria sí una persona, una chica de hecho, me denigró públicamente por mi ropa, por mi uniforme, que era prestado. Y creo que eso fue... Sí, esa es la etapa donde te marcan. Entonces, ¿sabes? para mí, sí, yo sí. Entonces, Igual eso- varias veces, ¿eh? Por tener zapatos. O sea, todas las cosas de que sí, o sea. pero eso a mí me marcó mucho porque fue así como de pobre, ¿no? Entonces yo dije, a toda la gente de dinero es así. Pero pues este vato no era así. Al contrario, súper tranquilo, humilde. Pues sí lo veías bien vestido, no te voy a decir que no. Aparte, el chavo, tú estabas guapo, el vato, o sea, alto, guapo. No, fuera de corto, o sea, estaba. Como los negros. Estaba hecho por Dios, ahí se ve que Dios es mero. O sea, le hizo aquí bien sus brazos fuertes, ¿no? Qué barbaridad. No, el chavo estaba. Confesiones, ya, no, confesiones. Ay, pues no tiene nada de malo, somos hermanos en Cristo. Sí, vato. Pero ajá, era y aparte, buen futbolista. Aparte, Eh, tenía tanta lana el chavo que una vez Sus hizo. papás. Bueno, La familia. él igual, porque él Pero en esa época era un chavo. era un chavo con dinero, o sea, que él, o sea, digo, sus papás tenían el dinero, pero él sacaba su tarjeta y podía pagar lo que él quiera. Pero no era su dinero. Pero pues él lo usaba. Bueno, pero era de... Él lo usaba, él te decía, aquí es un chasco, sí, toma. Hasta cuando jugamos, ajá, o sea, buena onda el chavo, y tenía 17, 18 años, Tu edad, ¿no? 16 años, 17 años, Mayor que tú. y ya ¿no? manejaba un Mercedes-Benz y yo camioncito, ¿no? O sea, Pues patineta. No recuerdo si el Mercedes, pero sí. el Mercedes sí tiene un Mercedesitos, pequeño de 2 personas, pero tenía un Mercedes. O sea, el chavo tenía. Bueno, el caso no es ese. Tenía tanto que hasta fue a hacer pruebas a Europa, al Barcelona, para ver si podía entrar a la cantera. Imagínate, no entró. Sí. No entró, terminó entrando en Pachuca. Sabe todo, ¿eh? Es su fan. Es que me iba muy bien con él. Sí, no, ya él se llevaba más. con- Sí, me iba muy bien con él, o sea, tenía es mucho que era más contacto. contemporáneo, era más pequeño. Sí, tocábamos juntos de muchos lados y todo el rollo. Pero el punto es de que el chavo sí tenía tanta que sus papás le costearon la ida, la venida, la estancia ahí. Porque ahí el Barcelona no te paga nada, o sea, tú quieres Claro. entrar a la cantera, o sea, tú tienes que, ellos aportaron, y tenía, y a pesar de eso era un amor ese Era chavo. bien humilde, sí, la verdad, demostró, cuando a mí me cayó el hocico Dios así como de, ahí está, ¿no? Porque yo no sabía quién era o cómo estaba, hasta que ya me caía bien, y hubo un choque en mí, la neta, fue así como de, no puede caerme tan bien, porque tiene dinero. Pues sí, evidentemente, o sea, era algo, sí, cierto, igual a mí me causó un poco de conflicto el hecho de la gente con mucho dinero. Y hasta curioso fue que el Señor nos relacionó con gente casi de todo de dinero, ¿no? O sea, en ese aspecto, como que trabajó No era mucho. nuestro interés, pero sí, bueno, al menos el Señor a mí en particular me trabajó mucho también. Yo me acordé de otra persona, pero capaz si dice su nombre mejor no. No, ya. No tiene nada de malo, pero pues sí, o sea, realmente sí, no cambia eso, o sea, y obviamente, pues digo, este chavo era así por sus papás le También muy buenas de este personas. chavo le dijeron su identidad, quién eres, y eso no lo cambió, o sea, lo caracterizó. Sí, sí. Y la verdad es de que
Digo, todos cometemos errores, ¿no? Él igual ha tenido sus problemas y todo, bueno. pero sí fue, notabas a Jesús en su vida. O sea como sea, la humildad que llevaban, decías, no, pues ese chavo no es normal. O sea, sí tenía ese toque especial, ¿no? O sea, digo, Especial. Pero, mira, quizás nos salimos un poquito de tema, ¿no? Yair empezó a halagarlo demasiado. Sí, Pero... demasiado. El onda, sí, demasiado. Sabía que sí, ma. No, pero a lo que voy es que como yo tenía conflictos de quién era, porque decía, yo no soy, ¿entiendes? Ahora, ¿qué pasa cuando llegas a la cruz, como decía don Rafa, y entonces recibes, y entonces te dicen, o Dios te dice quién eres, ¿no? Sí, claro. O sea, sí, hay un choque tremendo Un cambio, ¿no? en ello. No sé si... Toda la pregunta podría hacerse, ¿no? ¿Quién eres? Y ya vimos a todo lo que se ha dicho que no lo define ni tu religión, ni tu nacionalidad, ni tu profesión, ni nada. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que somos creación de Dios y que Ajá. estamos destituidos de su gracia hasta que creemos en Cristo. Y es ahí cuando Él nos llama hijos. Ujú. Y esa es la identidad que encontramos en Dios, ¿no? O sea, el ser llamados hijos. Pero fíjense que hay algo chistoso y curioso, porque, digo, sí, tú llegas a Cristo y dices, no digo que a todos nos pase, pero sí llega a pasar que dices, ok, yo soy hijo, pero ¿cómo que tengo un padre cuando viene con una imagen o con un trasfondo de una paternidad Erróneo. errónea, mala, que dices, yo no puedo tener un padre si mi padre me hizo esto, me hizo el otro, ¿cómo me pueden decir que tengo un padre que me ama si mi padre aquí que veo me maltrató, o sea, no tienen una figura paterna, pues buena? Ujú. Entonces les cuesta creer que son hijos de Dios o que Dios los ama tanto que no aceptan eso, no aceptan la identidad que Dios te quiere dar. No aceptamos que somos hijos. Exacto, Porque me cuesta saber que hay un padre. Exacto, Entonces- exacto, sí, porque la figura, como está distorsionada la figura paterna en las personas. Y es por eso que a veces, como te repito, no pasa en todos los casos, pero sí a gente que le cuesta no venir, que llegan a Cristo y dices, no me puedo creer eso que dices que... Eso tiene razón, porque igual me pasó. O sea, llegué a Cristo y aún así no sabía. Ujú. O no me sentía quién soy, que creo que también eso es diferente Ajá. entre saber y sentirse, Ujú. ¿no? Sí. Ok. Entonces, y luego digo, ok, una persona no va a avanzar en Cristo hasta que no sane esa parte, ¿no? Hasta que no entienda que, el hombre es hombre a final de cuentas y va a fallar, así sea tu padre, tu madre, familia, va a fallar. Aquí lo que importa es lo que Dios dice y piensa de nosotros, ¿no? Entonces, De hecho, ahorita que recuerdas, estás diciendo eso, me acuerdo de que es real, ¿eh? Cuando yo me convertí en Cristo, sí es cierto. Y de hecho, qué chistoso porque se semeja, todo tiene relación, ¿no? Ujú. Todo tiene una concordancia, o sea, muy bien. Y es curioso. Concordancia que concuerda. O sea, eso iba a decir, entonces mejor lo dije, ¿no? O sea, es curioso porque cuando yo llegué a Cristo y todo, o sea, X, ¿no? Cuando entendí, es tan sencillo decir, bueno, sí, soy hijo de Dios. Pero es tan sencillo saberlo, más no sentirlo y Exacto. entenderlo, lo que dimensiona. ujú, Porque todo lo de acá es creación de Dios, más nosotros somos hijos cuando lo aceptamos, ¿no? ujú. Pero bueno, cuando yo llegué, Pero nada más, ¿por qué decimos eso? Está en Juan 1:12, dice que todos somos hechura de Dios, más a los que le recibieron y A aceptaron. los que creen en su aceptaron nombre. y Ujú. creen en su nombre les dio el derecho de ser llamados Hijos de Y Dios. es donde entramos nosotros. O sea, en el capítulo 2 hicimos el plan de salvación y ahí ustedes ya estaban dentro de este acto. Entendemos que pues no es algo automático, ¿no? Hay un proceso. Pero en ese proceso yo estaba hasta que fui a un evento cristiano y en el que se hizo una actividad muy curiosa, ¿eh? Y todo tiene semejanza. Porque había un madero enorme Ujú. en donde tú tenías que clavar tus cosas en la cruz y dejarlas allá. Y es esa semejanza, ese acto de fe
que tenemos como el choque en la cruz. Ujú. Porque a partir de ese madero, ya sabemos que a partir del madero hace 3000 años fue el cambio, pero 2000 ese años. acto de fe que yo clavé todas mis cosas en esa cruz, Ujú. ahí se quedaron. Y a partir de ese choque que tuve con la cruz, Ujú. fue que ya tuve un cambio verdadero. Claro. O sea, y se nota, o sea, no es algo que... No sé, a lo mejor es complicado explicarlo, decirte, ¿sabes qué? Eres así, eres hijo de Dios y vales precio de sangre, Ujú. pero a veces no te cae. Tienes que tener ese encuentro, ese choque con la Sí, cruz de todo lo que para estamos- poder entendernos, si no, Ujú. creo que... Es que Dios se revela individualmente, ¿entiendes? Sí. O sea, nosotros podemos platicarlo e intentamos que se sientan, ¿cómo se dice? Identificados. Identificados con la ¿no? situación. Y mira, cuando uno ya sabe quién es y sabe perfectamente que Dios te da un valor, te da una identidad, entonces ya no le haces caso a las mentiras del Exacto. enemigo. Retomando, por ejemplo, a lo que me... ¿Quieres contar? No, o sea, lo que vas, o sea, digo, sí, tienes razón, o sea, ya cuando tú ya entiendes, ¿no? Y como dice Yair, hablar del proceso, cuando tú ya sanas ese trasfondo, ¿no? Pues sí, de que no tienes bien definido una figura paterna y que llegas a Cristo y dices, no puede ser así. Cuando tú sanas todo eso, y estamos hablando del perdón, o sea, por ejemplo, ¿no? Si tuvimos un padre, a lo que iba, que nos dañó, que esto, que el otro, tú perdonas y ya tomas esa identidad en Dios, ya pasaste por el proceso, ya sanaste, estás caminando, aún así, llega a haber momentos en que, digo, sea lo que sea si sirves en la iglesia, tengas un puesto o no, o simplemente seas miembro, pero llega el momento en que a veces flaqueas y dices, ¿qué hago? ¿Qué soy? ¿Dónde está Dios? Aún así, y de eso es el enemigo el quien se encarga, de robarnos identidad, porque sabe que a través de eso nuestro futuro va a ser destruido. Porque sabe que es allí donde nos confunde y dices, Es que es tan sencillo, o sea, para el diablo, ¿no? Porque pues es donde todos carecemos de falta de identidad. exacto, un es tema. ahí como que el punto débil. Y, o sea, imagínate, o sea, tú eres hijo de Dios, ¿no? Pero pues que vengan y te digan lo contrario y que tú lo creas. O sea, aguas, ¿eh? Porque pues, para entrar al reino tienes que ser hijo. Si tú no te crees ni hijo, Claro. Por ¿no? eso aquí es importante, ¿no? Porque te digo, el enemigo va a venir, ahora sí que con la voz más bonita a decirte cosas, o sea, a decirte, Dios no te escucha, Dios no te va a contestar, o sea, y es ahí cuando, y ves la situación y dices, sí es cierto, Dios no me contesta, Dios no esto, entonces te la crees y aquí, o sea, no es eso, o sea, es saber escuchar a Dios y decir, yo creo en lo que Dios dice y piensa de mí, o sea, y que eso es lo importante, ¿no? O sea, tener bien cuando tienes una buena identidad, no importa que el enemigo venga y te susurre cuánta cosa, tú o ya sea, sabes tú qué sabes, es. exacto. Y es que sabes que también me lleva a pensar todo esto, que el enemigo lo que quiere hacer, mira, el enemigo lo que siempre hace es desvirtuar Ujú. lo bueno. Por ejemplo, el sexo es maravilloso y fue creado por Dios. ¿Qué vino el enemigo? Y lo empezó a sacar del matrimonio, lo empezó a sacar del círculo De en lo el cual el correcto. Señor lo creó. La música igual. El baile. El baile, todo lo que el Señor creó, las sustancias incluso las empezó a sacar. Digo, no vamos a meternos en controversia respecto a sustancias, pero todo fue creado con un propósito y el enemigo las empezó a desvirtuar y las sacó de eso. Les cambia para lo que fuiste hecho, o sea, podríamos decirle su identidad de las cosas Ajá. y lo degenera, lo cambia y lo hace malo, ¿no? Ahora, me llama la atención que Jesús no fue la excepción. Ujú. El diablo quiso tentarlo con su identidad. A Es veces, correcto. este pasaje a veces es enseñado cuando Jesús se va al desierto y empieza a ayunar 40 días, 40 noches. días y 40 noches y el diablo mismo lo tenta. Dicen unos teólogos que lo tentó en sus tres áreas, en el cuerpo, Cuerpo, alma alma. y en el espíritu. Cuando le dijo lo del pan, cuando le dijo lo del alma, Lo de ajá, tírate aquí riquezas. y te van a cuidar. Eso es del espíritu, ¿no? No, del alma, ¿no? Ah. Y en el espíritu cuando le dice, si tú me adoras, yo te doy todos los reinos, ¿no? Ahora,
puede ser, yo no digo que no, pero a mí lo que me llama la atención es que todas las veces el diablo le dijo, Si eres hijo de si Dios. tú eres hijo de Dios, Ujú, di eso te iba a decir. que el pan se convierta, que la piedra se convierta en pan. Y de hecho hay unas versiones donde dice, si en verdad, como dice ser el hijo de Dios, o Ujú, algo así, como, algo así, ujú. como si en verdad dice ser el hijo de Dios, entonces vas a hacer que esto es una versión que dice y que se habitúa. Pareciera que lo estás escuchando, ¿no? O sea, actualmente, ¿no? Pero, ajá, y la segunda fue, escrito está, le dice, que mandará a sus ángeles a cuidar a su hijo, ¿entiendes? O sea, que tírate, y si eres hijo de Dios te van a cuidar. Y Jesús siempre le contesta con la palabra, ¿no? Pero quiero hacer un poquito de énfasis en cómo el diablo te está buscando engañar, te está buscando persuadir, en decir, si tú eres, y fíjate que usó la Biblia, ¿no? O sea, porque escrito está el pasaje que me parece que era de Isaías, ¿no? Y él siempre está tratando de decirte, y bueno, a mí me pasó, cuando yo estaba en este lapso, digo, con los sentimientos, y no sé si decir en depresión, porque no quiero decir depresión, porque quizás la depresión es muchísimo peor de lo que yo padecí, y no quiero que gente diga, es que tú ni sabes qué onda. No, quizás no lo sé, pero cuando estaba en ese momento, en ese hueco de oscuridad y de pensamientos malos, yo ya era cristiano, por así decirlo, y ¿sabes lo primero que el diablo me chocaba? Era, ¿no eres hijo de Dios? Sí, claro. Y no que tu papá esto, o sea, tu Dios esto, como dices, ¿no? Y es donde yo decía, sí es cierto. Y es siempre en el error, porque te repito, yo no sabía en ese momento. Ahora, ¿qué pasa cuando yo ya sé cuál es mi identidad y cuál es las promesas de Dios? ¿Qué es lo que el Señor dice de mí? Entonces le digo al diablo, no. Le puedes contestar como Exacto, Jesús respondió. no es cierto. Ahora, la invitación, no sé si puedas aterrizar ahí, amor, es reconoce quién eres en Dios. Sí. Como dijimos, la sociedad no te dice quién eres, la sociedad, tu dinero, tu posición académica, perdón, no te dice quién eres, sino Dios. Hay dos tipos de mentiras, eso siempre lo digo, me encanta. La que no te hace daño y la que te hace daño. La que te hace daño es la que tú crees que es verdad. ¿Entiendes? Porque muchas personas quizás te van a intentar decir quién eres. Eres el gordo, eres el feo, el pobre, el negro, el alto, el flaco. O sea, siempre te van a intentar etiquetar. Sí. ¿Entiendes? Pero entonces es donde tú debes de decir, no, yo soy hijo de Dios. Donde debes decir, aléjate de mí, Satanás. No, Yo soy hijo de Dios. Y en la Biblia vas a encontrar infinidad de cosas. Eres pueblo adquirido por Dios, Sí. nación santa, Vas a encontrar real muchas sacerdocio. Promesas dadas a ti. O sea, Dios le da promesas a sus hijos. Y Dios no es hombre para arrepentirse de lo que dice. Así que Él cumple sus promesas. Y a nosotros, los que somos llamados hijos de Dios, tenemos muchas promesas. Solo hay que aceptarlas, agarrarlas. Creerlas. Creerlas. Que es entre saber y creer, hay un tramo bastante grande Sí. y totalmente diferente. Sí, la ¿Entiendes? verdad es de que hay que recordar cuánto valemos. Yo creo que a mí eso siempre me funciona. Saber cuánto valemos. De hecho, pues obviamente acaban de pasar la Semana Mayor, la de la semana, o sea, el sacrificio y todo. Sabemos que nosotros celebramos que Jesús está vivo, pero el hecho de que recordar todo eso nos trae sentimientos, nos trae pues, pesar, ¿no? De que es... Y pues es eso, o sea, Jesús derramó su sangre. Si acabas de sentir la emoción linda de la Semana Santa, si llegas a sentirla, estás en el mejor momento para darte cuenta que esa sangre derramada es lo que tú costas, lo que tú cuestas. O sea, esa sangre, Lo que vales. lo que tú vales, tú no vales más que sangre preciosa de Jesús. Y eso te marca quién eres. Creo que también haciendo un poquito dando otro ejemplo práctico, cuando una persona se siente amada, se siente plena, ¿no? De hecho, a mí me pasa que, bueno, no sé a cuántos de ustedes le ha pasado, cuando estabas enamorado o estás enamorado,
todos color rosa. Ya dijo estábamos, dice. Ya dijo estábamos. Y sí, vato, un cizaña. Ya viste, ya dijo estábamos. Está metiendo cizaña, mano. Aléjate de mí, Satán. No, digo, te sientes amado por una persona y sientes maravilloso. O sea, no te afectan las cosas. Quizás realmente puedes no tener para comer, pero como sabes que a alguien le importas, Sí. los problemas pesan diferente, ¿no? Pero ¿qué pasa en el sentido contrario? Cuando tú sientes que nadie te ama, que nadie te quiere, que a nadie le importas, todo pesa más. Pero, oh sorpresa, aquellos que hayan recibido, alguien ya pagó por ti. De hecho, me atrevo a decir que no solo los que ya recibieron. La Biblia dice que Jesús murió por todos. ¿Entiendes? O sea, evidentemente, decía Lucas Ley, si tú fueses la única persona necesaria, o sea, que necesitaba o necesita el sacrificio de Salvación. Jesús, o sea, todos los 7 millones o billones, no me acuerdo el número general de habitantes en el mundo, de todos ellos, tú necesitabas únicamente que el sacrificio sea por ti. Jesús, Dios, lo hubiese hecho de todas maneras. Estoy seguro, y esa es la realidad y la verdad del amor de Dios. Evidentemente, hayas recibido o no, que te recomendamos, te dejes amar por Dios y recibas esas promesas y recibas esa identidad. Suelta lo que la sociedad te dice que eres y que no eres. Y toma lo que te dices que eres y eres. Que creo que no hay nadie mejor para decir o sea, qué es una cosa y para qué sirve que la persona que lo creó. Exacto. ¿Entiendes? Es correcto. O sea, tú puedes usar un celular para pisar un papel y te va a funcionar, pero No va a es su llegar función. el creador y te va a decir, oye, inmenso, con esto, mira, así llamas. Sirve para llamar. Mira. ¿Entiendes? O sea, así es Dios. Él te creó y Él te da un verdadero valor, no la sociedad. ¿No? Y hay que quedarnos con eso. Suelten lo que la sociedad les diga, porque es donde hace daño. Es una buena, suelta lo que Y la que lo sociedad hemos te visto, diga. ¿no? La sociedad puede decir muchas cosas. y todo, Suéltalo, pero al final suéltalo, de déjalo cuentas- ir ya, que no te hagas, mira, límpiatelo, suéltate. La sociedad... Como dice el abuelo, habla. aceitito, que Aceitito, resbale. sí, Que que resbale. resbale, eso, Sí, ¿eh? porque lo que nos debe de importar es Lo que Dios dice de nosotros, no la sociedad. Eso es una buena... Es ¿Qué les parece si- para Twitter. Bueno, Para Twitter, para que lo retuiteen. ¿cómo? ¿Para que lo qué? Retuiteen. ¿Os? Retweet. Retweet. Creo que con eso vale la pena terminar el episodio de hoy. No sé si quieren agregar algo, algún pensamiento, alguna opinión. Sí, no, o sea que digo, si ya eres hijo de Dios, no luches con tu identidad, o sea, simplemente, digo, hay dos diferencias, ¿no? Una es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Exacto. Cree a lo que Él dice de ti, a que eres hijo, a que te dio un nombre, a que eres ¿cómo dice la palabra? No sé qué más preciado, no me acuerdo la palabra exacta, pero sí, ¿no? Por ejemplo, lo que dice Josué, te puse nombre, mío eres tú. Entonces, creer eso, creer las promesas de Dios y hacer, ahora sí que oídos sordos, ¿no? A la voz del enemigo. Eso es lo que... Bastante, Pienso yo. ¿Algo tú que bastante. quieras agregar, Yair? Pues yo creo que está bastante bien eso, ¿eh? Suelta lo que la sociedad te diga. Con eso me quedo, me agrada. Es un buen tema, es un buen lema. Y pues que creo que si se pone en práctica, no solo con la identidad funcionaría. Funcionaría con muchas Creo que cosas es más. de... La sociedad siento que es lo que mancha a las personas. Obviamente sabemos que no es la sociedad. Claro, decimos sociedad, ¿no? pero realmente O sea, sabemos que estoy haciendo un término un poco el más. padre de la mentira. Pero sí, yo creo que es. Chanclas. Es que sí. El que sí. Pero bueno, pues sin nada más que agregar. Alondra, ¿tú quieres decir algo? ¿Cómo viste el tema? Bastante interesante. ¿Cómo está tu identidad? Excelente. Ya sabes Eso es que- todo. Perfecto. Ya sé que voy a ser mamá, dice. Soy la mamá. Soy la mamá, ¿no? ¿Ya saben qué es, niño, niña? Todavía. Pues, Total. Pero- Bueno, No se deja ver, está gordo. está gordo. O gordo. O gorda. O gorda. Bueno, pues muchas gracias por llegar hasta este punto. De verdad esperamos ser de bendición de alguna forma. O sea, o de dos. O intentando, o sea, que el Señor haya hablado de parte de nosotros para decir qué hacer. O de plano vean
qué no debieron de hacer. ¿O qué dejar de hacer? Ajá, ¿no? Y pues nada Nada más que agregar, ya saben, recuerden, denle like, suscríbanse, Compartan el video. compartan, agreguen, invita a tus amigos. A la hora. Júntate así con tus amigos y vean. Para que lo vean Así en como la ver tele. una película. Que vean. Ah, ya. Les recordamos que estamos igual en Spotify. Sé que esto es más sencillo escuchándolo cuando estamos haciendo algo, porque pues es un poco cansado la plática. Pero pues es la idea, ¿no? Estar en formato podcast. audible. Y pues ahí estamos igual, estamos en YouTube, estamos en YouTube, Facebook. Y pues Y recuerden comentar si les agradó, no les agradó. Si nos gustaría ver. Estuve checando las estadísticas y vi que alrededor de 28, 30 personas ven ¿cómo se llama? El canal, pues, ¿no? O sea, pero que solo tenemos como 25 suscripciones. O sea, tenemos más interacciones que suscriptores. nada, no importa. No, sí, suscríbanse. Por favor, suscríbete. No, es cierto, tiene razón, ya, no importa. Pero esperemos que sea de bendición, que tengan un excelente día y pues hasta Despedimos. la próxima. Adiós.